Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela, tras 60 días de represión, más de 62 muertos, un total de 11.000 heridos, según cifras de la oposición, y 3.000 arrestos, la situación política se agrava, persiste, y ahora aún más, con una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la que tras haber radicalizado su posición el presidente al alegar que activó la constituyente porque el juego está trancado y el CNE aprobaron las bases comiciales con irregularidades denunciadas por la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia emite una sentencia en la que claramente expresa que el presidente puede convocar a la constituyente sin una consulta previa. Según lo informa el diario El Universal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia precisó que, y cito, la iniciativa para convocar la constituyente le corresponde, por regla general, a los órganos del poder público, quienes ejercen directamente y por vía de representación la soberanía popular. Ha generado una crispación inmensa, ha generado muchas contradicciones, muchos pronunciamientos, y así lo ha dejado saber la oposición, porque 21 partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, de la coalición opositora por excelencia en Venezuela, firmaron un comunicado en el que rechazan la constituyente. Llamamos al país a rechazar e impedir el fraude. Emitieron las firmas, emitieron el comunicado y lo dieron a conocer al país. Según lo afirma el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, el TSJ evalúa si da el caramelo electoral de decir que cambios que haga la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro deben ir a referendo. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, según este periodista, está evaluando la decisión acerca de que si la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro puede ser facultada para que cualquier cambio que implemente esa constituyente sea sometido a referendo o no. Y con esta sentencia deja claramente una posición expresa de que trata de usurpar la soberanía del pueblo por una vía indirecta y por una vía de representación, cuando la soberanía no puede ser ejercida por vía de representación en ninguna democracia o en ningún sistema político democrático. Debe ser ejercida directamente y es el pueblo quien tiene el poder originario, de acuerdo al artículo 5, en este caso de la Constitución venezolana, que ejerce la soberanía intransferiblemente y directamente porque le es inherente por su condición de esencia del Estado-Nación. Es la explicación jurídica y constitucional que se le puede dar a esta situación que ha generado mucha controversia. Incluso cuando el Consejo Nacional Electoral habilita los días miércoles y jueves, miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio, para las inscripciones de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, la página web del CNE estuvo caída por un largo rato. De hecho, el CNE aún no se ha pronunciado con respecto al presupuesto para este proceso comicial, cuando en lo que se refería a las elecciones regionales argumentó que no había dinero para esas elecciones, y bajo esa premisa, bajo ese anuncio, no llevó a cabo las elecciones regionales, tampoco al aducir tiempo o al dar tiempo, porque aparentemente o presuntamente, según el CNE, los partidos estaban deslegitimados y tenían que renovar o legitimar su militancia, renovar sus nóminas y también validar esas nóminas precisamente, y validar a sus militantes, o la legitimación que le pudieran dar sus militantes. Eso extendió el proceso, y aunado a que argumentaba que no había dinero, no había presupuesto para las elecciones, no se llevaron a cabo. Declaraciones de rectoras como Tania D'Amelio y Socorro Hernández dejan mucho que desear, dejan muchas dudas. La rectora Tania D'Amelio asegura que no le corresponde al Consejo Nacional Electoral determinar la constitucionalidad del proceso, y que cualquier duda con respecto a la constituyente, si debe ser sometida a referendo o no, debe entonces solicitarse un recurso de interpretación ante el TSJ. Este pronunciamiento lo hizo la rectora Tania D'Amelio el 30 de mayo, y es el 31 de mayo cuando el TSJ emite de manera, digamos, casual una sentencia en la que asegura, argumenta, alega que el presidente puede convocar la constituyente sin una consulta popular
previa. Así se da esta situación en medio de un contexto de represión en el que el 31 de mayo equipos antimotines de la Guardia Nacional y la Policía Nacional reprimían a opositores en Montalbán, en Caracas, que intentaban movilizarse hacia la Cancillería, e incluso un contexto en el que el CNE acelera el proceso para la Asamblea Nacional Constituyente, da un plazo de una semana para que sean todos los candidatos, a 540 constituyentistas postulados, para que sean no solamente postulados, sino que también las campañas se lleven a cabo en una semana. Una campaña política en una semana es un tiempo aparentemente corto como para un proceso tan largo, tan complejo como lo es una Asamblea Nacional Constituyente, que puede demorar meses y para la que aparentemente sí hay presupuesto. Y el mismo Consejo Nacional Electoral ha asegurado que el PSV no necesitará captahuellas para postular a sus militantes y no se ha pronunciado con respecto a esto en lo que se refiere a las candidaturas de la oposición, cuando de hecho el gobierno hizo oficial el anuncio del nuevo sistema DICOM, de divisas complementarias por el acrónimo, y hizo oficial la devaluación, que pasó ahora de una tasa de 700 bolívares por dólar a 2010 bolívares por dólar, una situación de devaluación en la que claramente o evidentemente se necesitarán más bolívares para adquirir dólares, y esto deja, por supuesto, pone en entredicho la capacidad que tenga el gobierno para asignar divisas, para que el flujo de divisas proveniente por la renta petrolera, que se ha mermado contundentemente, al igual que las exportaciones, en las importaciones, que han caído en un 30% aproximadamente. Entonces no hay una capacidad como para satisfacer el sistema de distribución o de asignación de divisas para que el aparato nacional pueda restablecer sus bases que vayan en contra de la contracción industrial que hay, y restablezca sus bases de autosustento, de autosuficiencia y de autoabastecimiento por concepto de lo que el Estado pueda proporcionar. Es así que se da una situación en la que, según la encuesta Interlaces, y así lo informaba su director, Oscar Schemmel, también periodista de la cadena Globovisión, un 36% de la población venezolana apoya a la constituyente, teniendo en cuenta un dato en el que 7 de cada 10 venezolanos rechaza la gestión de Maduro. Entonces se da este escenario. La oposición sigue apelando a la presión internacional. De hecho, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, visitó el Parlamento Europeo, y desde allí, en una locución emitida junto con el presidente de ese organismo, Antonio Tajani, el español Antonio Tajani, emitieron declaraciones, y el Parlamento Europeo, a través de su presidente, pidió a los gobiernos europeos que emitan e impongan sanciones contra Nicolás Maduro, contra el gobierno de Venezuela. Esta presión internacional es la que está haciendo que el gobierno trate de ceder, o que la oposición haga que el gobierno ceda de alguna manera, para tener en cuenta lo que podría entonces hacer la presión hasta el punto de que inste a la ONU a actuar, y de que actúe no solamente mediante la capacidad de poder emitir una mediación. El mismo presidente del Parlamento Europeo alega que están a favor de una resolución pacífica a la crisis en Venezuela. También asegura que están a favor del diálogo, pero asegura que deben ser realistas, acerca de que el diálogo no ha brindado los resultados necesarios, y por ello estima pertinente que se apliquen sanciones al no ver ningún cambio en la posición del gobierno venezolano. Es así pues que en esta situación asegura que deben evaluar la aplicación de soluciones concretas, como por ejemplo las sanciones emitidas por parte de los Estados Unidos al instar a gobiernos europeos a emitir sanciones contra Nicolás Maduro. El Parlamento Europeo